El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Hablar de la palabra del Señor. Hace algún tiempito atrás, algunos 2 o 3 años atrás, cuando era joven, realmente joven, que iba al liceo, algunos añitos atrás, a mí me gustaba practicar deportes. Me encantaba, jugaba al fútbol, al vóley, hacía gimnasia artística, atletismo, de todo un poco. Y uno necesitaba esas cosas muchas veces. Y un año resulta que tenían que escoger a uno de los estudiantes para competir la competencia, valga la redundancia, interliceal, y era a nivel nacional. Entonces los amigos que tenía me mandaron al frente y me votaron porque tenía que hacer una votación. Yo no quería, por supuesto, y el profesor que teníamos me llama, y bueno, ahí fui avergonzado, temeroso, con ciertos temores, la verdad, con la cola entre las piernas, porque yo sentía que no estaba a la altura para competir con esas. Acá me puede ayudar Belén, que sabe cómo viene la mano ahí. Y uno no se siente con la capacidad como para competir con esos monstruos que yo sabía que eran tremendos, ¿no? Que tenían mucha fuerza y que eran más grandes que yo. Pero él me llama y me dice: mírame, tú puedes. Así que decirle a tu compañero ahí: tú puedes. Tú puedes. Así que acepté y fui. Y no logré los primeros lugares, por supuesto, pero esas palabras marcaron para darme victoria contra el miedo. ¿Saben por qué? Bien sencillo, porque uno mayor que yo me estaba diciendo que yo podía. Y le creí. ¿Entienden cómo viene la mano acá? Cuando se trata de la fe en Dios, no ocurre lo mismo, porque generalmente como que nos zarandean sentimientos de que no damos en la talla. Cuando viene ese asunto de la prueba, como que a nosotros nos parece que no podemos lograrlo, que los enemigos que tenemos que vencer son muy fuertes, que la situación es muy difícil, que no me siento preparado como para esta conquista. ¿Y eso por qué? Porque equivocadamente nosotros basamos nuestra fe en nuestra capacidad de creer. Para que no entendí eso. Es decir, medimos la fe sobre en cuánta fe nosotros tenemos, en cuánta confianza nosotros tenemos en Dios, y la medimos allí. Y frecuentemente terminamos descorazonados. ¿Saben por qué? Porque fallamos en ver cuánta fe Dios tiene en nosotros. Hoy hablábamos un poquito, y eso es tan importante, porque el hecho de que tú tengas fe en el Señor no es tan importante como el hecho de que el Señor tiene fe en ti. Él confía en ti. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces nosotros medimos nuestra fe ahí y lo hacemos equivocadamente, porque rara vez pensamos en esta posibilidad. Pero sin embargo, Dios usa su fe para fortalecer tu fe. Qué cosa, ¿no? Y de esa manera nosotros no tenemos por qué jactarnos. Toda la Biblia habla elocuentemente de cuán grandes somos, de lo poderoso que somos, de que somos más que victoriosos, que hacemos esto, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, toda la palabra del Señor nos da para arriba, nos levanta y todo. Y esas afirmaciones, por supuesto, nos rescatan, nos levantan, nos alientan. Son afirmaciones que voy a decir, cuando andas medio cabizbajo y en sentimientos de derrota, que te sentís indigno, eso como que te levanta. Y cuando vos lees cuán decididamente está el Señor en que ganemos, Él se puso las pilas y Él realmente quiere que ganemos, eso nos empuja, eso nos levanta, eso nos envía. ¿Para qué? Para que alcancemos la victoria. Digan: Dios es bueno. Entonces, hay una historia que es la historia de Gedeón, que está en Jueces del 6 al 8, que no vamos a leer todo, sino que vamos a hacer una ilustración de este tema. Y casi siempre nosotros que pensamos en Gedeón, como está en Hebreos 11, que dice que es uno de los héroes de la fe, entonces decimos: este es un monstruo, este tipo una barbaridad, este debe ser un guerrero de aquello, valiente, fuerte, poderoso, intrépido, hombre de victoria sin fin, impresionante. Sin embargo, él vivió en un tiempo realmente de una trágica devastación nacional. Y ustedes ya conocen la historia, pero para que vayan masticando año tras año, cuando llegaba el tiempo de la cosecha y el pueblo se preparaba para deleitarse del fruto de su trabajo, sus enemigos, los madianitas, los invadían, descendían, dice, sobre la tierra como langostas, y saqueaban sus cosechas y pisoteaban sus viñedos y diezmaban los animales y despojaban violentamente sus tierras. Impresionante, una cosa que venían para devastar. Los madianitas venían para subordinar a una nación con tal firmeza que el pueblo dice que no le quedaba otra que esconderse en unas cuevas. Tenían que esconderse en cuevas mientras de allá miraban y veían cómo todo el fruto de su trabajo era
totalmente consumido por el enemigo, impresionante, y ahí sin poder hacer nada, el fruto de su trabajo era saqueado. Y en una de esas ocasiones, Gedeón estaba allí como escondiendo el trigo dentro de una prensa de vino, dice la Escritura, y eso estaba haciendo antes de rajar a esconderse. Y estaba ahí y trabajando para que no lo vieran, dice, a espalda de los madianitas, decía, para que no lo vieran, estaba allí. Y él no estaba ni planificando pelear, él no estaba ni siquiera pensando en resistir pacíficamente siquiera a sus invasores. Estaba abrumado por el miedo. Y en esa circunstancia estaba escondiendo algo de grano para poder sembrar después que se vayan para el otro año, que seguramente iban a volver estos nenes a robarle todo al año siguiente. O sea que el cuadro que estaba viviendo este hombre y este pueblo no era muy esperanzador. Estaba horrible la situación. Y en ese momento justo que estaba ahí, el ángel lo visita. El ángel del Señor lo visita y le declara en Jueces 6:12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y ahí siempre jocoso, ¿no? Como que mira para todos lados, ¿dónde está ese hombre, varón y esforzado? Un saludo muy extraño que no condecía con lo que estaba sucediendo realmente. Porque Gedeón ciertamente no era un guerrero, sino que era un civil que estaba muerto de miedo, buscando refugio. Y bajo ninguna circunstancia podríamos considerarlo valiente. Al contrario, estaba destrozado por dentro, estaba sufriendo y estaba desprovisto de cualquier esperanza. Pero ¿saben qué? Era el ángel de Dios el que le estaba hablando. Era el ángel del Señor que le estaba diciendo, así que nosotros no podemos dudar de su credibilidad y de su honestidad, de su transparencia y de su integridad cuando entrega un mensaje de parte de Dios. Si Dios habló y el ángel se lo llevó, es porque Dios le estaba diciendo a Gedeón que él era esforzado y valiente. ¿Saben por qué? Porque Dios no miente. Digan conmigo, Dios no miente. Dios no miente, así que cuando Dios te dice o dice algo de ti, eso es. Te lo digo de nuevo por si no entendiste. Cuando Dios dice algo de ti, eso es. Así que poco importa lo que tú pienses de ti mismo, poco importa de lo que los demás digan de ti, lo importante es lo que Dios dice de ti. Así que digan conmigo, yo soy lo que Dios dice que soy. ¿Estás convencido de eso? Y vos podés decir, bueno, pero ¿qué Dios dice de mí? Hay tantas promesas que podemos dejarlas establecidas, pero vamos a dejarla por ahí para no irnos por el tiempo. ¿Cómo puede entonces esta declaración tan alejada de la realidad ser verdad? La razón por la que Gedeón podía ser verdaderamente llamado valiente guerrero del Señor es porque Dios tiene una mejor opinión de nosotros que la opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos. La única manera que podían ser considerado valiente. Digan conmigo, Dios tiene una mejor opinión de mí que la que yo tengo de mí mismo. Impresionante. Decirle a tu compañero ahora, Dios tiene una mejor opinión de ti que de la que tú tienes de ti mismo. Muy bien, así que al igual que Israel, muchos cristianos hoy en día se vuelven prisioneros en cuevas de resignación y en cuevas de miedo. Han trabajado durísimo para construir su casa. Han trabajado muchísimo para construir su matrimonio. Han laburado, pero mucho para tener su carrera, para completar su carrera, o para tener su industria, o su comercio, o su negocio, una relación, una familia. Han trabajado durísimo, y cuando están listos para deleitarse del fruto de su esfuerzo, ¡paf!, la tragedia, el enemigo. O las tragedias, porque a veces no son solo uno, vienen en combo a veces. Cuando te viene una mala, parece que te vienen todo. Y bueno, y tal cual Gedeón, muchos caen en ese ciclo de derrota subida, en esa calecita de fracasos, hasta que la esperanza se desvanece y por supuesto la fe se descarta como una opción. No, ya no confío. Tanto problemas. Si este es tu caso, hoy tenés que tomar una decisión. Yo no sé si este es tu caso, pero la decisión es, ¿qué reporte vas a creer? ¿El reporte de Dios o del enemigo? ¿El reporte que dice el Señor de ti o lo que dicen las circunstancias? ¿Qué vas a creer? ¿El reporte de Dios o lo que vos pensás que? ¿O lo que dicen tus amigos? ¿Qué reporte vas a creer? Codealo y decirle, ¿qué informe vas a creer? ¿El de Dios o del enemigo? ¿Qué informe vas a creer? Dios tiene una tremenda fe en nosotros porque Él sabe lo que somos. Decirle otra vez, Dios confía en ti porque sabe de lo que eres capaz.
Él confía en ti porque te creó, sabe de lo que eres capaz. Es por esta razón que Él está dispuesto y ansioso por invertir tiempo en ti, por invertir tiempo en nosotros. Qué increíble, ¿no? Que Dios haga eso, es impresionante. Así que recuerden, el enemigo de nuestra fe no es la incredulidad. El enemigo de nuestra fe muchas veces es nuestra memoria. ¿Cómo viene la mano? Porque las memorias negativas nos atan al pasado. Fracasos que tuvimos no nos dejan proyectarnos al futuro porque tenemos temor de volver a repetir y tropezar de nuevo con la misma piedra. Nos atan al pasado. Los fracasos pasados me impiden confiar que esta vez sí puede ser, y sobre todo con la mano de Dios, mientras que la fe revela las cosas positivas que todavía van a ocurrir. Por eso dice Hebreos 11:1, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Obviamente Gedeón no estaba muy convencido de que Dios estaba con él, y mucho menos estaba convencido de que era un valiente guerrero. Y ahí comenzó a discutir con el ángel. Primero era con el ángel, pero mire cómo viene la mano. Él cuestionaba las palabras del ángel porque él no había visto las maravillas que Dios había hecho con sus padres. No lo había visto. Y ahí es entonces donde él comienza a hacer la pregunta. Una pregunta famosa que muchos de nosotros la tomamos y el enemigo la usa. ¿Por qué? Digan, ¿por qué? Tan como los gurises cuando tienen cierta edad que quieren conocer las cosas y te empiezan a preguntar, ¿por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? Y esa pregunta, dice el TLA del versículo 13, perdón, Señor, le dice Gedeón al ángel, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? A ver si nosotros analizamos esto y si nos pasa por nuestro corazón muchas veces que decimos, pero si yo estoy haciendo todas las cosas que Dios me manda, pero si yo estoy congregándome, yo hago un esfuerzo yo ofrendo, yo diezmo, vengo a la iglesia, ayudo al pobre, me conecto en Zoom cuando me piden, hago lo que sea necesario. ¿Y por qué me pasa todo esto? ¿Por qué dice no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Él no estaba en Egipto, los padres le habían dicho. Entonces nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en manos de los madianitas. Mira la manera de pensar que tenía este valiente. ¿Por qué? Porque es la pregunta que Satanás usa para disparar cuando estamos inmersos en una profunda crisis personal. Cuando nuestra fe comienza a decaer, porque no podemos ver la mano de Dios moviéndose en las circunstancias que estoy viviendo actualmente. Y comienza a decaer mi fe. Me comienzo a mover de una manera distinta y comienzo a dudar. Y esa pregunta viene ahí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el enemigo acelera la crisis cuando comenzamos a preguntar por qué. Sabiendo que el Señor provee la respuesta, sabiendo que el Señor tiene la respuesta, pero como nuestra fe está tan debilitada, no podemos acceder a esas respuestas, no la podemos entender, y eso entonces provoca una mayor derrota y una mayor desesperanza. Así que a estas alturas el que se pone en escena es Dios mismo. Y dijo, no, voy a tener que intervenir yo porque acá este caso está difícil y requiere de mi atención personal. Acá ya entra Dios en escena, ya el ángel se va y aparece Dios. Entonces, ignorando el porqué, ignorando las excusas, ignorando los llorisqueos de Gedeón, y como el tiempo apremiaba, entonces le dio una orden directa, una orden ilógica, una orden rara, una orden improbable y sin explicación. Y le dice, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de las manos de los madianitas. Chao, toma, pum. Anda, hace esto, déjate cosas. Dios mismo le da esa orden. Y mira, las cosas de Dios no tenía fuerza ni para él mismo, ni para salvarse él mismo, y Dios le pide que salve una nación. ¿No está pasando contigo también? ¿No está pasando con la iglesia? Que se mira y dice, ¿pero qué vamos a hacer nosotros con la nación? Y sin embargo Él nos manda a conquistar una nación. Así que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces, este es el principio de la acción que opera aquí. Escuchen bien, ve con esta tu fuerza, le dicen. Y si bien es cierto, puede estar diciendo que no solamente con la fuerza que le estaba declarando su oposición, no solamente con la fuerza con la que respondía, excusándose y quejándose, sino con su propia fuerza, es decir, con todo lo que él disponía, por así decirte, con cántaros, antorchas y trompetas. La diferencia era que Dios estaría con él. Digan, eso marca la diferencia. Digan conmigo, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Eso es lo que dice la Escritura. Así que Dios está diciendo, le dice a Gedeón, mira, mijito, deja de pensar en la sobrevivencia personal
Y créeme que en algo te va a salvar a ti y va a salvar a muchos de los que están a tu alrededor. Pero tienes que creer en mí. Si nosotros seguimos enfocados en la simple supervivencia, luchando para conseguir soluciones, aunque bien intencionadas, pero de corto plazo, temporales, entonces nunca vamos a cumplir ese destino poderoso que tenemos. Porque estamos en la chiquita, como el pollito picoteando en la diaria, en lugar de levantar las alas y volar como las águilas. Entonces, salvar una industria, salvar una ciudad, salvar un comercio, una nación, todos ellos, aunque el matrimonio, todo requiere una total dependencia de Dios. Y para tener libre acceso a esas nuevas ideas, a ese nuevo poder, a esas nuevas unción, necesariamente tenemos que creer en el informe del Señor y no en aquel informe que es la suma de todos nuestros miedos y de nuestras dudas. ¿Se está entendiendo ahí? Entonces, Dios tiene una opinión mucho más positiva de ti y te ordena que pases del modo supervivencia al modo conquista. Eso es lo que está pidiendo. Digan conmigo, yo fui llamado a ser un conquistador. Digan, yo fui llamado a transformar mi nación. Ese es tu llamado, ese es mi deber. Yo tengo que pasar del modo supervivencia al modo conquista. Eso es lo que me está diciendo aquí la palabra. Entonces el Señor dice, yo creo en ti de la misma manera que creí en Gedeón cuando le dije que salvara la nación. Entonces, Dios te está diciendo, yo creo en ti de la misma manera que creí en Gedeón cuando le dije que conquistara una nación. Entonces Dios está creyendo en ti. Y capaz que vos estás en la misma situación que Gedeón. Capaz que estás escondiendo las cosas por allí, con un julepe bárbaro de lo que está pasando a tu alrededor. Y después Dios le pide a Gedeón que vaya a la casa de su padre, escucha bien, para derribar los altares de Baal y de Acera. Y le dice, utiliza las piedras de Baal y utiliza las maderas de Acera, hacelos pelota. Y todavía le dice, y después andá y agarrá los bueyes, los corderos, los bueyes, no sé qué, los preferidos de tu viejo, y ofrecelo en holocausto, los novillos elegidos del padre. Nada, una locura, pará. Otra vez el miedo, otra vez el julepe a las puertas. Increíble, porque él era el más joven de los hermanos, era de familia pobre. Y cuando el viejo se enterara de que le sacrificó los mejores bueyes, le sacrificó los mejores novillos, cuando se enterara de lo que había hecho y que todavía los ancianos de la comunidad se enteraran de lo que había hecho, no iban a pedirle cuentas de una manera muy clara, iban a querer la cabeza de Gedeón. Linchen a Gedeón. Eso es lo que querían. Y eso fue lo que pasó. No que lo lincharon, sino que pedían eso. Pero aunque con miedo, escuchen bien, aunque con miedo, con temor, era tremendo lo que tenía que hacer, el tipo opta por obedecer. Ponete vos en ese lugar. Entonces, aunque lo hizo de noche por las dudas, para que nadie lo viera, igual se descubrió, 6:27, ahí de Jueces dice eso, que lo hizo de noche. Y al otro día reventó la pelota, al otro día el asunto reventó. Cuando se enteraron todos, los ancianos no tardaron mucho en descubrir quién había sido el malhechor. Y ahí lo encararon. ¿A dónde fueron? A increpar al padre. Claro, lo fueron a increpar al padre contra toda expectativa. El padre de Gedeón lo apoyó. ¿Sabe lo que les dijo? Miren, si Baal tiene algún problema con mi hijo, que se defienda. Qué bueno, ¿no? Que se pasó, yo lo aplaudo al viejo. Qué increíble, ¿no? Y de hecho su padre estaba tan orgulloso de la acción de su hijo Gedeón que le cambió el nombre por Jerubbaal, que significa que Baal contienda contra él. Que se las arregle ese Dios. En otras palabras le está diciendo, escuchen una cosa, ancianos, mi hijo puede derribar a Baal, ahora Baal, si dice quién es, o sea, si es quien dice ser, que se levante, que pelee, que luche, que se defienda del Dios a quien sirve mi hijo. Una vez más digan conmigo, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Y qué pasó? ¿Por qué este quiebre dramático ahí en la vida de Gedeón? La respuesta está en el segundo principio. Y ese segundo principio es este. No solo Dios tiene una mejor opinión de ti, ese es el primero, que la que tienes de ti mismo, sino que también cuando accedes a cambiar del modo sobrevivencia al modo conquista, Él logrará que tu familia y los ancianos comiencen a ver y respetar el poder que hay en ti.
Lo dije bastante suave para que lo entiendas. Impresionante. Entonces sabemos que el primer principio de conquista es que Dios tiene una mejor opinión de ti que la que tú tienes de ti mismo. Pero lo segundo es que Él va a cambiar, o sea, la manera de verte de la gente, y van a comenzar a ver y a respetar el poder de Dios que hay en ti. Pero para eso se necesita derribar los altares. Lo de Baal, lo de Acera. Digan conmigo, hay que derribar las fortalezas. Hay que derribar las fortalezas. Es decir, es tiempo de derribar y de rechazar esa idea, esa noción de que no se puede realizar algo que nunca se hizo. Dice la Escritura de que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene reservada, guardada para los que le creen, para los que le aman. Entonces no le tengas miedo a hacer algo nuevo, porque Dios te está mandando a hacer algo nuevo. Así que es tiempo de creerle a Dios. Digan, es tiempo de creerle a Dios y no al pasado. No le creas al pasado. Entonces es imposible desarrollar la fe mientras se vive en las sombras de los fracasos pasados. ¿Qué te vas a proyectar hacia un futuro? ¿Qué vas a disfrutar del presente si estás anclado al pasado? Imposible. Ahora Dios le dice que vaya al campamento enemigo, que ahí el Señor, Él le iba a decir cuál era la estrategia para derrotarlos. Mirá lo que le manda, increíble. Y una vez más en Julepe, imagínate, anda al campamento, dice, y aquí está el humor de Dios. Mirá el humor del Señor. En 7:10 le dice, si tienes miedo de descender solo, anda con Fura, tu criado. Es la diferencia que marca, ¿no? Anda con Fura tu criado, pero pichón de diferencia, los enemigos eran 135.000. 135 más su séquito. ¿Qué diferencia hacía que fueran 2 en lugar de 1? Se pasa el Señor, ¿no? Se bandea, dice el salteño, se bandea el Señor. ¡Qué impresionante! 135.000, ahora con 2. Bueno, viste que a veces con 2 difícilmente se meta con alguien, pero si van 2, pueden hacer cualquier cosa. Pero acá, mirá, lo manda contra 135.000. Así que fueron los 2, por supuesto en la noche oscura, despacito ahí. Y cuando se esconden ahí detrás de una tienda y escuchan a uno de los madianitas que le estaba contando un sueño medio extraño a otro madianita, y le dice, mirá, yo veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero inmediatamente le interpreta ahí diciendo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo su campamento. ¡Wow! Mirá qué tremendo. Mandó a 2. Mandó a 1, pero anda con compañeros si tenés miedo. Y mirá lo que escucharon. ¿Y esto qué hace? Te revela el tercer principio para conquistar. O sea, no solo Dios tiene la mejor opinión de ti de la que tú tienes de ti mismo, y no solo hará que tu familia y los ancianos vean el poder de Dios obrando en ti, sino que Dios hará que tus enemigos también vean y teman lo sobrenatural de Dios que hay en ti. Qué impresionante, ¿no? Todo por obedecer. Ahora, para que pase esto, para que esto suceda, tú tienes que ir al campamento enemigo. Tienes que obedecerle al Señor, porque es allí donde usualmente este tipo de revelación divina es concedida. En el campamento enemigo. Cuanto más te alejas de la bodega, cuanto más te alejas de la cueva, cuanto más estás dispuesto a obedecer al Señor y salir de las 4 paredes y de ir allá donde el Señor te da, más fuerte va a ser tu interacción con Dios y Dios contigo. Y cuanto más sea tu interacción con Él, mayor será tu fe. Qué increíble. Entonces ve con esta tu fuerza. Y fue en obediencia. ¿Qué llevó? Lámparas. Lámparas que usaba para alumbrarse en la oscura cueva cuando se escondían de los enemigos. Ahora encandilaban a sus enemigos esas lámparas. Cántaros que necesitaban para guardar el agua mientras estaban ahí escondiditos de supervivencia en las cuevas. Ahora eran quebrados para ser amplificados por Dios para atemorizar al enemigo. 300 trompetas. Y nos preguntamos, ¿y por qué tantas trompetas? ¿De dónde sacaron tantas trompetas? Si eran solamente algunos que tocaban tan trompetas. Seguramente que todos estaban con trompetas en ese tiempo que la usaban para prevenir al pueblo la presencia cercana del enemigo. Andaba por un lado, andaba por otro, ¡wow! Allí se viene el enemigo, y tocaban trompeta y todo el mundo a esconderse. Todo el mundo para las cuevas. Y ahora era usada para ahuyentar al enemigo. Digan, tengo que obedecer en fe. La obediencia en fe es impresionante. Él obedeció en fe
y 120,000 soldados se masacraron unos a otros, entre ellos, porque se asustaron, porque Dios le envió ese terror. Y 15,000 salieron disparados y fueron alcanzados rápidamente y destrozados. Qué increíble. ¿Quién va a decir que 300 lámparas, bajo la luz de 300 lámparas, bajo el ruido de 300 cántaros al romperse y bajo el sonido de 300 trompetas, se aniquilaron? Digan, estrategias de Dios. Cuando tú te decides ir a donde Dios te manda, fuera de las cuatro paredes, en obediencia, en fe, el Señor te da estrategias raras, pero que conquista. El enemigo no puede, así sean 135,000. Tú y otro más si quieres, pero lo puedes hacer. ¿Qué te ha mandado hacer el Señor? ¿A dónde te ha enviado? O porque tuviste un fracaso en el pasado, no quieres ahora proyectarte al futuro sabiendo de que con Él es distinto. Capaz que te dice que lleves un cántaro, una lámpara. Y bueno, si Él dice eso, algo va a hacer con eso. ¿Cuál es? Pero el tema es que yo le tengo que creer al Señor. Dios ha decretado ya la victoria para aquellos que llevan a cabo sus tareas asignadas, aunque como a Gedeón les tiemblen las rodillas. Estamos en un momento donde a algunas personas quizás le tiemblen las rodillas, pero se necesita fe. Si el Señor habló, el Señor va a cumplir. Y uno se pone a pensar en este tiempo, ¿y a dónde nos va a mandar el Señor? Y yo qué sé, ¿al campamento enemigo? Sí. ¿Y a ese barrio nos va a mandar el Señor? ¿Qué pasa si el Señor dice, muévanse a tal lugar, queridos, que tengo mucho pueblo ahí y no hay enemigo que los pueda tocar? ¿Cuántos nos seguirán? Ah, no, yo sigo en la cómoda, yo me tengo que quedar acá. Me busco la iglesia en el centro. Es decir, los que fueron con Gedeón gritaban y decían, por Jehová y por Gedeón. Es decir, hay que ser fiel al líder. Pero eso es una decisión que toma cada uno. Quizá el Señor los ponga a beber agua, a ver quién bebe como perro y quién no. Para decir, este sí, este no, este sí, este no. Pero solo 300 nomás. Con el Señor son demasiados. Derrotó 135,000. Digan, gracias Señor. Eso es algo que nosotros teníamos que pensar. Así que el Señor le dice, ejército, a todos ustedes y a los que están mirando ahí, ustedes son ejército, es tiempo de obedecer. Digan, es tiempo de obedecer. Digan, es tiempo de avanzar. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos garantizó la victoria. Ya nos dio la victoria. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Así que el Señor te dice, sal de la cueva, sal de la bodega y lucha por tu destino y por la transformación tuya, de tu familia, de tu matrimonio, de tu ciudad, de tu barrio, de tu país. Pero tienes que luchar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si estás de acuerdo con la palabra, ponete en pie, por favor. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.